Ok, comparte la pantalla y un toquecito para ver. Gracias. Es este problema. Mm, Punto P, constancia X. Ah, acá. Ajá, ok. Sí, o sea, es que de verdad, yo, digamos, he visto el video como 3 veces y sigo sin entender. Y más que todo era como, pues, mm, sí, pues como aquí, bueno, luego tal vez pueda hacerlo, pero como cuando empieza, saca los ángulos, ahí ya, no sé, ya me perdí. O sea, cuando saca el campo en Y, o sea, cuando saca ahí ese análisis, entonces no sabría si, o sea, no sé si puede hacerlo como desde el inicio para entender bien. Cuando saco el campo en Y. Ah, sí, es que como, o sea, como lo que pasa aquí, ¿verdad? Que como es medio, o sea, que Ajá. no se cancela en Y, entonces que había que sacar en Y. Eso es donde, o sea, me pierdo, no entendí. Ok, la parte, digamos, del campo que no se anula en Y por no ser un Ujú, círculo completo, por decirlo así. ujú, ujú. Sí, pero es que es como el análisis de ángulos que no entendí y como que fue lo que pasó. Ok. Un segundito para ver cómo podemos hacer entonces. Ok. Entonces, básicamente lo que se tiene, ¿verdad? O lo que se tiene que apreciar es considerar la parte semicircular, ¿verdad? Y la parte recta. Y que eso, ¿verdad? Está a una cierta distancia, ¿verdad? De un cierto, del cierto punto P, ¿verdad? Por ahí. La parte recta es, pues, fácil, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo sería el análisis, ¿verdad? De un campo magnético que se dé en un alambre recto para un punto P. Entonces ahí, pues, simplemente es con lo de con el análisis que hicimos una vez en clases, que les dije, ¿verdad? Que ya estaba ahí también en los ejemplos resueltos y básicamente es con la ecuación esta, ¿verdad? Que tiene la resta de las funciones seno. Entonces esa parte ahí es sencilla. Lo que hace falta entonces es la parte semicircular, ¿verdad? A una distancia P por acá. Y entonces yo lo que tengo que analizar, ¿verdad? Es que por cada punto, ¿verdad? O cada sección de este arco que vaya por aquí, cada uno de ellos me va haciendo una contribución en el punto P, ¿verdad? Dada por la ley de Biot-Savart. Entonces, básicamente todos van a hacer la misma interacción, digámoslo así, por ejemplo, tanto o en magnitud, ¿verdad? Tanto en la dirección, X como, para ver, perdón, nada más, bueno, el problema no está ahí, el problema estaba en otro lado, perdón. Estaba sí, voy a ver si busco ahí la figurilla como para tener ahí los ejes más que todo, cuál es cuál. Mm, Vamos a ver el de fuente de campo magnético. Aquí está. 28.88. Ok, entonces esta es la dirección X, hacia acá la dirección Y y técnicamente por acá, ¿verdad? Está Z. Yo estoy en los bordecillos ahí del táctil, entonces este,
se desalinea un poco, pero bueno. Entonces, básicamente eso es lo que se tiene por ahí, lo que se tiene por ese lado. Entonces, lo que está diciendo es que cada uno de estos, ¿verdad? Nosotros sabemos que contribuye según la ley de Biot-Savart, con el R cruz S, ¿verdad? Entonces, o técnicamente también lo puedo ver, ¿verdad? Por cada contribución con la regla de la mano derecha. Entonces, lo que yo veo es que cada uno de estos va a tener una contribución tanto en la parte Z, ¿verdad? Como en la parte o con el componente Y, ¿verdad? Entonces van a ir como teniendo esa contribución cada uno de los puntos. Pero en la parte, perdón, no, Z, X y Y, en los tres, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté, ¿verdad? En el sistema. Entonces, la parte en la dirección Z, esa sí debería tener, ¿verdad? O sí debería cancelarse entre ellos, ¿verdad? Porque vamos a tener cada uno de los puntos, ¿verdad? Va a tener una parte que contribuye en Z, pero hay un punto contrario, ¿verdad? Que lo va a anular. Conforme yo voy subiendo, ¿verdad? Esa contribución en Z se va disminuyendo, entonces cada vez va a ser, pues menor en sana teoría. Este, pero siempre se va a cancelar, ¿verdad? Siempre va a tener un punto opuesto que lo cancela, ¿verdad? Al otro lado, por eso por la simetría, digamos, que hay con respecto al eje Y, pero no hay una simetría con respecto al eje Z. Entonces el problema que tenemos por ahí, ¿verdad? Es que cuando hacemos la regla, ¿verdad? De aquí, notamos que hay una contribución en Y, ¿verdad? En la dirección Y, que va a ser, por todo el medio arco, por decirlo así. Y no hay una parte abajo, ¿verdad? Que cancele lo que sería todos esos componentes. Entonces, la parte en X igual, ¿verdad? Es trivial, es con el análisis, ¿verdad? Que se hacía ahí con respecto a la parte semicircular, bueno, o a la parte circular, más bien debería decir, ¿verdad? Ahí con eso deberían poder sacarlo, nada más que considerando, ¿verdad? Que está a una distancia más lejana, pero ya entonces lo que sería el análisis de la parte, ¿verdad? O el componente en Y es lo que sería ahí más, por decirlo así, complicado. Entonces, bueno, pues lo que se hace es plantear primero, ¿verdad? Como siempre, lo que sería la ley de Biot-Savart. Entonces, esa dice esto de aquí entre 4pi y aquí la integral de S cruz R sobre R cuadrado. Si no me equivoco, así debería ser, ¿verdad? Espero que no se me esté olvidando ningún término. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. 0, 4pi de S. Sí, el I sale ahí, ¿verdad? La corriente porque es constante. Hay de S y crucero y el R cuadrado. Muy bien, perfecto. Entonces, técnicamente lo que yo tengo que analizar para ese arco es que cada uno de esos puntos que yo voy a estar viendo, primero está a una cierta distancia, que de hecho es lo que me va a dar este R cuadrado que está por acá, ¿verdad? Ese R debería salir ahí de la distancia a la que estoy en cada caso. Entonces, eso es parte ahí de lo que tengo que ir sacando. Entonces, bueno, pues la distancia siempre estará dada, ¿verdad? Por la distancia que hay desde el eje donde está el arco, ¿verdad? Hasta el punto P, que bueno, ahí en en este sistema dice que es simplemente a una distancia X. Una distancia X. Y luego aquí lo que vamos a tener, ¿verdad? Esta distancia de por acá es el radio, ¿verdad? Que sería A. Entonces, esto, digamos, es como viendo aquí el punto P, ¿verdad? Y tendrían que imaginarse aquí, ¿verdad? Como viéndolo desde arriba, ahí estaría el arco, ¿verdad? Básicamente. Entonces, eso es más o menos lo que se tiene y la distancia, ¿verdad? Que va a tener todos estos puntos, ¿verdad? Porque el radio A yo nada más simplemente lo voy viendo, ¿verdad? Conforme aumenta. Entonces, como ver esta figura, ¿verdad? Como subiendo y bajando, pero siempre va a quedar exactamente igual. Siempre voy a ver el radio y la X. Entonces, aquí yo veo que esta distancia aquí siempre va a ser A cuadrado más X cuadrado, que técnicamente incluso eso es constante, ¿verdad? Para mi problema. Entonces ahí pues ya sé que eso es de las cosillas que de hecho van a ir saliendo y no tengo que complicarme con eso, o sea, no va a ser parte de de mi integral. Pero bueno, entonces eso con el R cuadrado sería esa relación que está por ahí, ¿verdad? Bueno, técnicamente esto es la raíz. No, de verdad, eso es la raíz, pero bueno, pues el cuadrado hace que queden simplemente los cuadrados. Y bueno, entonces lo que me tengo que concentrar es en el ds cruz r. Entonces ahí es donde sí yo tengo que ir revisando. ¿Cómo puedo expresar ese ds? Bueno, ese ds yo veo que va a ir
en la dirección, ¿verdad? Primero, tangencial, ¿verdad? A ir haciendo la curva, a ir haciendo lo que sería el círculo. Y también, bueno, pues al ser un integral de segmento, pues esto es un segmento de círculo. Entonces, técnicamente va a quedar dependiendo de justamente el valor del segmento de círculo, ¿verdad? De forma diferencial. Entonces, el ds va a ser de la forma radio por un diferencial de ángulo, ¿verdad? Que es el que se va abriendo poco a poco. Y después la dirección que va a tener, como estaba diciendo antes, entonces va a ser una dirección que es tangencial siempre al círculo. Entonces, si yo considero, ¿verdad? La dirección radial como R, entonces yo puedo llegar y decir que eso puede ser un cita techo, ¿verdad? Entonces, eso se puede dejar de esa forma. Entonces, esto siempre va a ser, como les digo, ¿verdad? Va a ir tangencial, digámoslo así, a lo que sería el círculo, ese DS. ¿Okay? Entonces va a ir cambiando técnicamente, o sea, ese valor cita techo es algo que va cambiando, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, esta cosa de acá, ¿verdad? Tenemos que convertirla a que sea expresada en términos de IJ. Entonces ahora vamos a hacer eso. Pero bueno, y después LR, ¿verdad? Bueno, pues esa en teoría sería la dirección, ¿verdad? O lo que hay desde el punto, ¿verdad? Donde estoy analizando hacia el punto P, ¿verdad? Entonces ese de ahí técnicamente yo debería expresarlo como primero el negativo, la dirección radial, para que yo pueda ver este componente de acá. Bueno, vamos a ver cómo lo puedo ver en otra figura. Entonces yo lo que tengo es otra vez esto. Este de aquí sería el arco, básicamente, y aquí estaría la dirección, ¿verdad? Aquí estaría el punto P. Entonces, si yo estoy ubicado en un punto como este, yo lo primero que tengo que ver es que el vector unitario que se forma hacia esa dirección, ¿verdad? Va a estar compuesto tanto por una dirección que es completamente en la dirección Y, un componente, perdón, que es completamente en la dirección Y, como un componente, ¿verdad? Que tiene que ir buscando hacia el centro del radio. Entonces, este sería como un menos R, ¿verdad? Básicamente, un componente ahí menos R. ¿Okay? Entonces, tiene un componente en Y y un componente en menos R. Entonces, eso me permite, ¿verdad? Que conforme yo voy moviéndome o conforme voy moviéndome o recorriendo todo el arco, entonces esa que es la dirección menos R me permite que yo siempre vea hacia el centro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi componente, ¿verdad? El vector R que defino en Biot-Savart, recuerden que siempre es uno que sale desde el arco, ¿verdad? Desde el segmento del arco y siempre anda buscando, ¿verdad? A ese punto P. Entonces tiene que buscarlo tanto en la parte de salirse del plano, ¿verdad? Ir hacia el X, como también en la parte de moverse contrario al radio, ¿verdad? Buscar como hacia el centro, porque al final el punto P está alineado en el centro. Entonces técnicamente por eso es que se divide ahí, ¿verdad? En ese menos R y en ese I, ¿verdad? Entonces eso es justamente lo que yo tengo que ir considerando ahí, ¿verdad? ¿Cómo se da exactamente eso? Bueno, pues depende del ángulo que se forma en esta parte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo llegara y tomara, puedo decir, ¿verdad? El ángulo, vamos a ver, tomemos este de acá. Entonces, pongámosle un ángulo phi. Vamos a ver si puedo hacer esta figura un poco más grande ahí para que puedan ubicarse mejor. Entonces, esto acá es que hay un mensaje aquí que me estorba, entonces por eso es que siento como que no tengo suficiente espacio, pero la verdad es que sí tengo un montón. Entonces, aquí, punto P. Pues aquí viene la dirección de ese R techo, ¿verdad? Que es el que habla Biot-Savart. No es el mismo R techo, ¿verdad? De la dirección radial. Entonces sí es importante, ¿verdad? Recordarlo ahí siempre que no son el mismo vector. Pero bueno, entonces si yo pongo aquí un ángulo que sea un ángulo phi, ese ángulo recuerden que tendría que estar relacionado también al triángulo que tenemos ahí un poco más a la izquierda con AX, ¿verdad? Y esa raíz. Entonces yo puedo llegar y relacionarlo específicamente con eso. Y entonces decir, por ejemplo, que el componente en Y, ¿verdad? El componente en la dirección Y de ese vector R, ¿okay? Que sería como esta parte de acá. Vamos a ver si lo puedo hacer con otro color. Entonces el componente aquí Y. ¿Okay? Entonces, ese de ahí tiene que estar relacionado con este lado también, ¿verdad? O sea, también lo puedo poner para acá. Entonces, vean que es el opuesto, ¿verdad? Está relacionado con el opuesto del triángulo, ¿verdad? O el lado opuesto del ángulo. Entonces, sería con el seno. Entonces, yo puedo llegar y decir que eso va a ser aquí el seno de phi en i. Y después la otra parte, ¿verdad? De esta de acá, la que va en la dirección, la que va en la dirección radial, ¿verdad? Pero hacia adentro, esa parte de ahí, entonces estaría relacionada con el coseno, ¿verdad? Evidentemente ahí del ángulo. Entonces esto va a ser este
el coseno de cita bueno, pues ahí ya no puedo usar R, ¿verdad? Porque ya lo usa la ley de Biot-Savart, entonces voy a poner R', ¿verdad? Que en teoría esa es la dirección radial. Entonces, como les digo, esto se cumple para cualquier punto, si ustedes pueden ver cualquier momento del segmento y debería seguir dándose ese mismo resultado, ¿verdad? O sea, ustedes pueden verlo como desde la vista de águila, o lo pueden ver desde medio lado, o lo pueden ver un poco inclinado, pero siempre deberían ver al centro, ¿verdad? De esa figura, o sea, donde está el origen, tendrían que ver hacia el X, el punto P, y hacia arriba, ¿verdad? Como saliendo, ¿verdad? Tendrían que ver no necesariamente en Y o en Z, sino que simplemente como saliendo de ese otro eje de forma perpendicular, debería encontrarse en algún momento el segmento, ¿verdad? De cable, ¿verdad? El semicircular. Entonces, Creo básicamente lo que que, puedo hacer es esa parte de ahí, sí. perdón, una pregunta. Es que me perdí ahí. O sea, no entiendo la relación. O sea, ¿por qué es seno en I? O sea, del cita, ese cita. Es que, como le digo, o sea, yo tengo que, tal vez si lo hago, si lo dibujo, uy, perdí una de las líneas. Tal vez si lo dibujo más cerca acá, puede ver si mejor. Pero técnicamente yo lo que estoy haciendo es descomponiendo este R techo, ¿verdad? Ese de color negro, lo descompongo en la parte azul y en la parte roja. ¿Lo ve? Ajá. Entonces, la parte roja, va a estar dada, ¿verdad? Como Ah, R, simplemente, ¿sí? sí, sí. Sí, sí lo ve, más o menos, sí. Sí, ya lo vi, Ok, sí. ok. Ahí ya lo vi. Ajá, ajá. Entonces se descompone, ¿verdad? En la parte seno, ¿verdad? Con I y coseno con ese R techo prima. Pero ok, al igual que ese cita techo que había puesto ahí, este R prima techo también tengo que ver cómo lo expreso, ¿verdad? En términos en términos de J y K, ¿verdad? Técnicamente, porque eso es lo que ocupo yo ahí tener en su momento. Y al final la idea es que me quede con I, J y K, ¿verdad? Para poder sacar lo que sería cada parte. Entonces eso es lo que tendríamos ahí. Ay, perdón. Eso es lo que se tendría por ahí. Y ahora sí, entonces tengo que expresar, como dije antes, ese cita techo y ese R prima techo, ¿verdad? En términos de I, J y K, que técnicamente no tienen en I, ¿verdad? Solo va a ser en términos de J y K. Entonces veamos, por ejemplo, cuando estamos al inicio, por ejemplo, aquí con el arco que tenemos en esta parte, ¿verdad? Y ahí arriba. Entonces yo diría que la dirección R, bueno, sí, por cierto, sí, debería poner, ¿verdad? Que aquí es un menos porque está en la dirección contraria, ¿verdad? A la dirección R' techo. Ok, entonces, si yo me concentro, por ejemplo, en el pedacito que está por aquí, ese pedacito que está aquí al inicio del arco. Entonces yo llego y digo, ok, en ese pedacito de arco, ¿dónde estaría la dirección R techo? Bueno, la dirección R' techo. Bueno, esa debería ser completamente radial, ¿verdad? A el origen que yo estoy expresando. O sea que si yo estoy considerando esa parte azul, entonces la dirección radial es esta. O sea, R' techo viene acá. ¿Lo ven? Y después, ¿cuál sería la dirección tangencial o la dirección que estoy llamando cita? Bueno, pues una que sea perpendicular a esa R techo, entonces vendría por aquí. Entonces, más o menos, esos serían los dos puntos que yo estaría manejando en esa parte, ¿verdad? O las dos direcciones. Vean que esas, como les digo antes, ¿verdad? Van a ir cambiando, ¿verdad? Se van a ir moviendo dependiendo de cómo yo vaya abriendo, ¿verdad? Este ángulo. Entonces, por ejemplo, vean que en ese punto que estoy poniendo ahí, perdón, R' está completamente en la dirección menos K. Eso es lo que aparenta, ¿verdad? Según lo que nos expresan por ahí, ¿verdad? Donde está X, Y y Z. Entonces vean que va completamente en menos K. Pero cuando estemos, por ejemplo, a la mitad del arco, del semicírculo, digámoslo así, vean que R techo, como siempre va saliendo, vean que ahí quedaría en la dirección J completamente. Entonces vean que depende del ángulo. Entonces al final yo puedo llegar y decir que R' techo va a depender de ese angulillo que yo estoy teniendo y va a tener una componente tanto en J como en K, ¿verdad? Entonces digo, ok, ¿cómo puedo hacer que eso tenga, por ejemplo, una dirección de menos K, ¿verdad? Cuando estamos en el ángulo cero. Bueno, eso lo puedo hacer si yo pongo aquí que esto es menos coseno de cita, ¿verdad? Porque el coseno de cita, cuando el coseno cuando el ángulo sea cero, el coseno es cero, ¿verdad? Entonces, perdón, el coseno de cero es uno, y entonces eso me va a quedar un menos 1K, ¿verdad? O sea, menos K. Y entonces, para que se elimine la parte en J, entonces yo debería tener aquí algo que sea seno de cita en J, ¿verdad? Porque el seno de cero
va a ser 0. Entonces vean que cuando cita es 0, por ejemplo, cuando estoy apenas empezando, entonces el seno de 0 es 0, no hay parte en J. Y el coseno de cita es 1, entonces me queda menos K. ¿Ven? Y entonces así ya tengo, ¿verdad? Lo que sería la dirección R techo. Lo puedo comprobar viendo la parte superior, ¿verdad? Cuando estoy analizando, digamos, ya este pedacito de acá, este pedacito verde. Entonces, cuando estoy ya en esa zona verde, vean que ahí lo que tendría sería el ángulo de 90, entonces el seno de 90 es 1, aquí va la dirección J, y el coseno de 90 es 0, entonces se pierde la parte en K. Y entonces la definición de R' techo ya quedó establecida, entonces ya sé que es exactamente ese R' techo. Ok, perfecto por ese lado. Y ahora lo que tengo que sacar sería entonces aquí esta parte en el ángulo cita techo. Entonces ahí hago una idea parecida, ¿verdad? Tiene que quedar en términos de J y K, que son los que va a tener. Y yo sé que al inicio él tiene una dirección completamente en J, ¿verdad? Entonces ahí técnicamente yo podría llegar y decir que ahí debería ir el coseno, ¿verdad? El coseno de cita en J. ¿Sí? Para que me quede ahí, por ejemplo, cuando estoy en el coseno de 0, me queda viendo completamente hacia arriba, ¿verdad? Coseno de 0 es 1, entonces me queda en la dirección J. Y tengo que analizar la parte en K. Bueno, en K yo necesito que esto sea, seno, ¿verdad? Para que sea 0. ¿Okay? Pero aquí hay que tener cuidado, todavía no sabemos si poner un más o un menos ahí, ¿verdad? Porque simplemente es 0. Entonces, pues, puede ser más 0 o menos 0, entonces todavía no sabemos. Entonces, para poder darle el signo que debe ser el signo correcto, yo debería analizar la parte que está ahí a los 90 grados. Bueno, a los 90 grados veo que coseno de cita, el coseno de 90 se va, entonces no queda nada en J, ¿verdad? Vean que ahí la dirección R sería aquí, R' techo, y la cita debería ir en esta dirección, ¿verdad? En la dirección K positiva. Entonces, para que me quede K positivo, yo lo que digo es que si el seno de 90 es 1, entonces ya me está dando 1 positivo, entonces aquí lo único que tengo que hacer es poner un más. ¿Okay? Eso es lo que hacía falta, a ver si había un más o un menos ahí. Entonces, al parecer es un más el que se pone en este caso. Y entonces ya tengo las definiciones de R' techo y cita techo. Y entonces con eso ya puedo trabajar, ¿verdad? Lo que es el producto cruz. Entonces ahora sí, vamos a ver qué puedo ir borrando por ahí, ¿verdad? Que me esté estorbando, que ya no esté ocupando por ahí. Creo que puedo borrar esto de acá. Ya sé, ¿verdad? Que simplemente es el Pitágoras, entonces ya sé que R, ¿verdad? De hecho, aquí lo voy a poner por este lado para tenerlo por ahí, ¿verdad? Que R cuadrado simplemente A cuadrado más X cuadrado. ¿Okay? Entonces eso por ahí. Entonces puedo borrar esto. ¿Okay? Y ya saqué la parte de los componentes aquí, ¿verdad? Entonces también esto lo voy a borrar para tener un poquillo más de campo, ¿verdad? Un poquillo más de espacio para trabajar. Entonces, lo que tengo que hacer aquí nada más es llegar y decir que mi DS cruz R, bueno, primero puedo llegar y decir que, ¿verdad? Que, perdón, mira, puse D, cuando aquí ya debería ser B, ¿verdad? Un error mío, porque ya está la integral. Entonces, el B es mi sub 0 por I 4pi. Ese R cuadrado, vean que simplemente depende de A cuadrado más X cuadrado y puede salir, ¿verdad? Entonces ahí lo voy a dejar por fuera por ahora. Y entonces es la integral de ds cruz R. Pero bueno, entonces ya sabemos que ds cruz R es A, ¿verdad? Que de hecho el A puede salir también como constante. Y entonces es, vamos a ver, el de cita voy a dejarlo para el final, ¿verdad? Entonces lo que voy a tener por ahí, porque al final es un escalar, entonces no importa si lo pongo antes o después del producto cruz. Pero bueno, entonces lo que tengo ahí es cita techo, que sería entonces coseno de cita en J más seno de cita en K, ¿okay? Cruz R techo, que R techo es seno de phi en I, ¿verdad? Seno de phi, acuérdense que es es la relación, ¿verdad? Que había ahí entre los ángulos, entonces eso después sacamos ahí que es el seno y el coseno. Recuerden que era nada más X sobre la hipotenusa y ya sobre la hipotenusa. Entonces ahorita vamos a eso. Menos el coseno de phi y esto multiplicado por R techo, que sería seno de cita en J menos coseno de cita en K. Apenas me entró. Okay, cierro aquí, ¿verdad? Y el de cita. Okay, ahí el de cita. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahí para esa parte. Okay.
Entonces tenemos ese enorme, ¿verdad? Producto cruz. Entonces yo lo que tengo que ir haciendo es analizando, ¿verdad? Lo que sería cada uno de estos, cada uno de esos casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean aquí, el primero que yo me encuentro es un J cruz I. Entonces ese de ahí se sobrevive, ¿verdad? Luego me encuentro un J cruz J, ¿verdad? Con la primera parte ahí de la distribución esa parte, pero J cruz J es 0, entonces aparte se muere. Y lo otro entonces que me encuentro es un J cruz K, ¿verdad? Entonces me queda el J cruz I y el J cruz K es el que me sobrevive en primero. Entonces voy a poner aquí B es igual a, entonces todo esto, ¿verdad? Simplemente lo voy a trabajar como una constante A para no tener que estarlo escribiendo yo tanto, ¿verdad? Más porque el espacio que tengo aquí en este teléfono, no es una tablet, nada por el estilo, es el teléfono, ¿verdad? Entonces es un poquillo limitado, pero bueno, entonces sería A por, perdón, aquí debería ir un A por, ¿verdad? La integral, que entonces va a ser el coseno de zeta por el que me sobrevivió, ¿verdad? Que era seno de phi. ¿Okay? Ese era J cruz I y J cruz I es menos K, ¿verdad? Entonces con menos K. Entonces aparte por ahí, ¿verdad? Después, el J cruz K, ¿verdad? Que era el otro que sobrevivía porque J cruz J se moría. Entonces J cruz K, lo que tendría ahí sería más, ¿verdad? Coseno de zeta por menos coseno de phi por menos, entonces por menos coseno de zeta, y eso entonces con el J cruz K, que J cruz K sería entonces I. ¿Okay? Entonces me aparece esta cosilla ahí en I. Entonces es lo que tengo ahí para I, y luego vamos con la otra parte, ¿verdad? Que sería entonces, ya hice, ¿verdad? Lo que sería el análisis de este J con lo que está al lado derecho del producto cruz. Y ahora entonces hago lo que sería con el K, junto con todo lo del lado derecho. Entonces lo primero que me encuentro es el K cruz I, ¿verdad? Seno de zeta y seno de phi K cruz I. Entonces sería seno de zeta, seno de phi. En K cruz I es J. Okay. J. Luego tendría seno de zeta K cruz menos coseno de zeta, seno de, perdón, coseno de phi, seno de zeta en J, ¿verdad? O sea, K cruz J, que es un menos I. Okay, entonces me queda ahí algo como, vamos a ver si lo pongo aquí más abajo, ¿verdad? Porque ya no me va a acabar la línea. Entonces sería el seno de zeta por menos coseno de phi por el seno de zeta y K cruz J, que como está diciendo antes, eso es en I. ¿Okay? Y después el último es K cruz K y ese simplemente es 0, ¿verdad? Se muere, entonces ni siquiera lo coloco. Y entonces todo eso, ¿verdad? Todo eso en términos de cita. Muy bien. Entonces denme un segundo nada más aquí para revisar unas cosillas. Perdón, es que estaban mensajes y no sé si es algo importante. Me disculpo. Okay. Ok, perdón. Entonces, bueno, sí, teníamos esa parte de ahí, ¿verdad? Entonces, aquí cuando estamos en esto, vean que tipos, está bastante extenso, pero ok, recordemos algo. Nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Que la parte en K, la contribución en K es la que debería eliminarse, ¿verdad? De hecho, si uno llega y realiza, ¿verdad? Esto desde 0 hasta pi, ¿verdad? Que es donde debería estar relacionado esto, la parte en K debería morirse. Luego, la parte en I es la que debería sobrevivir, ¿verdad? Dame un segundo para ver. Coseno de zeta pasa a ser seno. Sí, y el seno es 0 y el seno de pi es 0, ¿verdad? En esos casos, y entonces esa parte se va. Luego, la parte en I, ¿verdad? Es la que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? O es la que se saca cuando uno está haciendo el análisis justamente de los semicírculos. O sea, esa parte en I
yo ya la he visto en la fórmula. Entonces eso tampoco lo voy a ocupar, o sea, ya sé cómo separar esa parte. Y después, lo único que me interesa entonces es este análisis de acá, la parte que queda en J, que si esto fuera desde 0 hasta 2pi, se eliminaría. Si ustedes revisan, ¿verdad? Si los límites de la integral son de 0 a 2pi, eso debería eliminarse. Pero en este caso no se elimina porque está de 0 a pi. Muy bien. Entonces eso es lo que ustedes tienen que sacar por ahí. Entonces, bueno, pues al final yo lo que puedo decir es que esto entonces va a ser la parte, ¿verdad? O la sección que tiene que ver con la fórmula, que esa fórmula vamos a buscarla por aquí. Está aquí, de hecho. Vamos a ver. Ah, no, pero en la fórmula lo tienen para el eje. Ah, ok, bueno, entonces sería bueno sacarlo ahí. Bueno, no es nada del otro mundo. Perdón, ahí que se, es que donde, donde mueve el cel, ¿verdad? Seguir ahí la pizarra. Pero bueno, entonces, sí, sí, perdón, no, eso no está en la fórmula porque la fórmula que les da el libro a ustedes es con respecto al centro, con respecto al eje. Entonces sí sería bueno sacarlo. Bueno, pues para sacar esa parte, mm, uf, vean qué sería. Bueno, voy a poniendo. Aquí sería A desde 0. ¿Okay? No, no me está escribiendo. Ah, sí, sí lo está escribiendo, perdón. Es aquí que no se ve. Ahí está. Desde 0 hasta 2pi. Perdón, hasta pi. 0 hasta pi. De la parte en i, ¿verdad? Que serían estos dos componentes que están por acá. Vean que los dos tienen como factor común, ¿verdad? El menos coseno en phi y tienen cada uno, ¿verdad? Bueno, uno tiene un coseno cuadrado y el otro tiene un seno cuadrado. Entonces al final, bueno, eso sí, sale bastante sencillo por eso, ¿verdad? Por el seno y el coseno al cuadrado. Entonces vean que esto al final sería, o estaría dado por, el menos coseno de phi. Ah, no, pero esto tiene un menos aquí. Ah, no, entonces no es tan fácil. Rayos, casi, casi. Pero vamos a ver si hay alguna forma de... Se elimina ese menos de alguna parte. Mm, ¿De dónde viene ese menos que tiene este coseno de cita? De aquí. ¿No? Este de acá. Es este de aquí. Ese está bien definido. Seno de cita. J menos coseno de cita en acá. Porque, porque tiene que dar menos uno. Y después este otro, no, pero es menos, no me ayuda ahí, nada. Ah, rayos, sí, pensé que se hacía un seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿verdad? Que se convertía en uno, pero no está pasando eso. Entonces, aunque no sé por qué siento que sí debería aparecer, sí debería surgir. Eso es lo que me tiene aquí con dudas. ¿Será que me estoy saltando alguna cosa? Para ver. Cuando yo digo esto es seno de cita menos coseno por el seno K cruz J. K cruz J menos I. Ahí está mi menos. Ahí está mi menos. Este aquí es un menos I. Menos I. Ok, ahí. Esto es menos I. Y ahí entonces está el menos que estaba buscando. Ok, perfecto. Entonces vean que se puede cancelar, por ejemplo, este menos con este menos, ¿verdad? Con este que está por aquí. Vamos a intentar volver a pasar ese tachón, ¿verdad? Con este. Y después este menos también se puede cancelar con este. Entonces ni siquiera tengo que poner este menos, ¿verdad? Entonces lo que me queda ahí es que está todo en coseno de phi. Y aquí queda seno cuadrado de cita más coseno cuadrado de cita. Eso en i. ¿Okay? Vean que esto aquí, todo esto aquí se vuelve 1. ¿Okay? Por la identidad trigonométrica. Entonces eso es la parte en i. Vean que simplemente queda como un coseno de phi. De hecho, bueno, sí, y después obviamente el de cita, ¿verdad? Para que tenga sentido eso. Y después la parte en J, ¿verdad? Que entonces sería más el seno de cita y el seno de phi en J.
Eso es lo que me interesa a mí, ¿verdad? Ya dije que esa parte en K técnicamente no la tengo que analizar porque de un solo se va a tirar a cero. Si alguien la quisiera poner, la puede poner, ¿verdad? Y al final se va a dar cuenta de que se muere. Pero bueno, entonces eso es lo que tenemos hasta el momento. Entonces eso está por ahí. Entonces vean que lo que me queda simplemente es coseno de phi en I más seno de cita, seno de phi en J. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos en este análisis. ¿Ok? Uy, casi me he hecho todo. Entonces aquí vamos a ir borrando. Vamos a ir borrando aquí todo esto. Esto acá. Esto acá ya también lo puedo ir borrando. Okay. Esto aquí ya lo analizamos. Esto también. Esto también. Aquí es bastante larguillo. Bueno, y de hecho es largo, porque este de hecho es de los de nivel alto, ¿verdad? Ahí del sí, creo que es este. Entonces, lo que me queda al final es que B es igual entonces a por coseno de phi. Bueno, de hecho voy a ver qué es coseno de phi, ¿verdad? Recuerden que eso sería entonces adyacente sobre hipotenusa. Recuerden que el ángulo phi lo estamos sacando de acá. Entonces sería adyacente sobre la hipotenusa, que era a cuadrado más x cuadrado. Entonces esto es simplemente a por, y de hecho puede salir de la integral, ¿verdad? Por ser dependiente nada más de constantes. Entonces esto es a sobre la raíz de a cuadrado más x cuadrado. La raíz de d zeta, esto en i, más a por, bueno, de hecho voy a sacar también el seno de phi. El seno de phi es el opuesto sobre la hipotenusa, a cuadrado, x cuadrado. Ese es el seno de phi. Y aquí lo que me queda entonces es el seno de zeta. Bueno, aquí es 0 a pi. De zeta de 0 a pi. ¿Okay? Esto en j. Como les digo, ¿verdad? Pueden hacer la parte en K y va a pasar algo muy parecido y después se dan cuenta de que se cancela. Entonces, bueno, pues al final lo que voy a tener es que en I, vean que esto de la integral desde 0 a pi, ¿verdad? Desde cita, eso es trivial, es simplemente pi. Entonces, expresando lo que es A, vean que hay un pi aquí abajo, ¿verdad? Esto es un pi por cualquier cosa. Entonces al final lo que me está quedando es mi sub 0 y a cuadrado por este a que está ahí arriba, ¿verdad? En la línea anterior. Y después el 4 se cancela el pi, que ni siquiera lo voy a poner. Y después entonces al final me queda a cuadrado más x cuadrado a la 3 medios por la multiplicación con la raíz que está por ahí, ¿verdad? Eso visto en i. Ah, bueno, y aquí, perdón, me estoy olvidando poner la flecha, entonces tú ves. Más, y al otro lado puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Llegar y empezar a expresar esto, sería mi sub 0 y a x sobre 4pi, y aquí lo que tengo es a cuadrado más x cuadrado a la 3 medios, ¿okay? Y ver cuál es el resultado de esta integral. Entonces vean que la integral de seno es técnicamente menos coseno, ¿verdad? Ah, menos. ¿Hay algún signo que me salté? Perdón. Cuando es esa parte. Seno de cita con K cruz I es J. Si no me salté nada. Bueno, entonces hay un valor ahí. Tal vez aquí cuando haga el análisis de estos dos puntos, eso me ayude. Ah, sí, sí, de ahí sale. Ajá. Entonces esto es menos coseno de pi mm, menos, menos otra vez, ¿verdad? Por coseno de 0. Esto en J. Eso en J. Entonces ahí lo que yo tendría que decir es, bueno, menos coseno de pi es 0, ¿verdad? Y coseno, perdón, puse un cita y es coseno de 0 esto más bien aquí. Uy, ya me eché todo. Coseno de 0. Ok, y el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Pero menos menos, ¿verdad? Me da entonces más. Entonces esto es más 1. Okay. Entonces eso es lo que me queda por ahí, ¿verdad? Técnicamente. Ajá. Entonces al final de eso solo sale un 1. Entonces al final lo que me está quedando es que el B, ¿verdad? Va a ser entonces, y voy a sacar cosas a factor común, ¿verdad? Para no tener que escribir tanto a cada rato. Entonces esto va a ser mi sub 0 y A sobre 4 A cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. Eso como factor común. Y a este lado me queda solo el A, ¿verdad? Entonces A en I. Y a este otro lado lo que me queda es un X sobre
un pi, si no me equivoco. Ajá. X sobre pi en J. Y bueno, pues esa sería ahí la expresión, ¿verdad? Que podríamos esperar de ese resultado. Ahora, pues nada más revisemos, ¿verdad? Voy a ver si en alguna parte está. ¿Cuál era ese ejercicio? Hace un rato lo vi, ¿verdad? El 88. Vamos a ver si este libro ponía aquí los respuestas de los pares, si no nada más busco ahí en alguna parte los final, digámoslo así, ¿verdad? Las respuestas. Ah, no, este libro no los tiene. Entonces, bueno, ahí yo creo que tengo ahí un librillo de solucionar, entonces puedo buscar la respuesta final. Vamos a ver aquí. No, este no tiene. ¿Cuál era el número? Ah, perdí el. ¿Cuál era el número de problemas? ¿Se acuerdan? 20. Es el 2888. Gracias, gracias. 28, 88. 27, 28, 88. Entonces, ¿qué tiene que ser? Bx dice que y sub 0 y a cuadrado 4x cuadrado más a cuadrado 3 medios. Ajá. Ok, y ves y dice que es. Ah, no, lo expresan distinto. Y. Ah, sí, sí, no, no. Mu sub 0 y a x. Ajá, ajá. No, sí, sí da. Bien. Perdón, es que esto de aquí, perdón. Esto de aquí es solo para el arco, ¿verdad? Todo esto de aquí es solo para la parte del arco. No, no está dando igual porque ya están considerando la parte del cable recto. Mira, activé la cámara, quién sabe hace cuánto. ¿Dónde estaba ahí? Ahí. Perdón. Seguro donde estaba haciendo las anotaciones, un toquecillo, activé la cámara, perdón. Pero sí, entonces eso sería, digamos, para la parte del semicírculo. Entonces sería ahí el ejercicio. Bastante largo, de hecho, sí, pero vacilón. Sí, sí, ya, listo. Nada más era eso, como los ejes, así que. O sea, el análisis, Y ¿verdad? cosas de Para los. pasar desde los vectores unitarios locales, por decirlo así, ¿verdad? Yo los llamo locales siempre, o en este caso serían los polares, a los vectores unitarios I, J y K es como lo más complicadillo ahí, después es simplemente álgebra, ¿verdad? Puro manejo de álgebra. Mm, sí, era eso, pero listo, profe, ya, muchas gracias. Con gusto. Profe, usted sí puede subir el recording, porque nada más en la primera pizarra como que me faltó algo, pero Sí, no sé si. Ok, gracias. sí, yo después lo subo, ya después cuando terminemos aquí. Ok, bueno, entonces voy a pausarlo y me avisan si hay otra cosa que haya que grabar ahí.